Bien, ahí ya arrancamos entonces a grabar la clase. La idea es que aquellos alumnos que no pueden estar hoy en la clase, igual poder subirlo, entonces de esa manera todos tienen la misma información. Les cuento un poco primero cómo va a ser el parcial en cuanto a la metodología. La idea del examen tiene dos o tres cuestiones. La primera, y lo que yo busco fundamentalmente, es que ustedes piensen. No busco que sepan nada de memoria, sino que la necesidad real de esta materia es lograr que el alumno piense, interprete y sobre todo relacione. Entonces, es un examen a libro abierto. Ustedes van a tener más de 24 horas para hacerlo. Yo les voy a enviar las consignas el miércoles que viene a la tarde-noche, y ustedes van a tener hasta las 24 horas del día siguiente, o sea, hasta las 23:59 del día siguiente para hacerlo y enviarlo por mail. Se darán cuenta que claramente no les voy a pedir una definición, porque no tendría mucho sentido que les diga, no sé, definan los tres principios del paradigma de la complejidad, porque ustedes agarran, lo cortan, lo pegan y ya está. Entonces no busco ese tipo de respuestas, sino que lo que busco son respuestas de elaboración propia, en la que tampoco busco que escriban un libro entero, porque no es la idea. Prefiero 10 renglones propios, completamente de elaboración propia, y no que peguen 5 hojas del mismo texto que ya venimos leyendo. Por aparte están pegando lo mismo que subí yo, entonces es redundante para ustedes y es redundante para mí, no les sirve a nadie eso. Generalmente, les doy un ejemplo. Suelo preguntar, relacionar el tema A con el tema B. ¿Qué es lo que hacen muchos alumnos? Hacen un resumen del tema A, que muchas veces es cortando y pegando. Hacen un resumen del tema B, y después en 2 renglones abajo ponen, bueno, esto se relaciona en, la respuesta son esos 2 renglones. El resto no sirve para nada. ¿Sí? Vamos a partir siempre de la base de que ustedes los temas ya lo saben. A mí lo que me interesa no es ver si saben el tema o no. Me interesa ver si lo saben relacionar con otros temas. Es decir, si lo entendieron. En cuanto a la temática, el parcial abarca de la unidad 1 a la unidad 4. Vamos a ir a los temas principales de cada una de las unidades. Hay unidades que son un poco largas, de hecho estamos viendo ya de acortarlas. Pero sí vamos a ir a los temas principales, que es un poco la idea de lo que charlemos hoy. Y presentarles un caso práctico para ver cómo ustedes relacionan la teoría en ese caso práctico. ¿Sí? Un caso sencillo, un caso corto, no es que le voy a dar un caso de 15 hojas para que lean, sino un caso que será de 1, 2 hojas como mucho, bastante concreto, pero sí para que ustedes puedan empezar a analizarlo. ¿De qué manera lo van a analizar? Bueno, con las herramientas que estuvimos viendo. Ahora vamos a ir repasando cada una de las unidades y vamos a ver los temas principales. Y la idea es que relacionen esos temas principales con el caso práctico. Y alguna que otra pregunta completamente teórica, o sea, sacándola del caso práctico, para que relacionen 2 temas o 3 temas. Algo que a mí me encanta preguntar es, relacionen los siguientes conceptos, y les doy 8 conceptos distintos, que son de distintos temas, y que ustedes busquen las relaciones que quieran. Y ahí no es una relación. Ahí pueden ser 20, puede ser una gigante, pueden ser 20 todas cortitas, pueden relacionar de a 2 conceptos, de a 3, de a 4, de a 5. Dependerá el nivel de profundidad de análisis de ustedes y la forma de relacionar de cada uno. Obviamente no pretendo que definan esos conceptos, sino que los relacionen y expliquen por qué se relacionan. ¿Qué es una relación? Una relación es entender qué tienen en común, qué tienen de distinto, 2 conceptos, cómo son afectados uno por otro. Cuanto más conceptos se utilicen, esto le va a ser más fácil todavía, porque van a poder ir incorporando más conceptos al desarrollo que ustedes están haciendo. Si los conceptos que yo les voy a dar van a ver que son bastante abarcativos y que todos se podrían llegar a relacionar en un solo párrafo. No es lo que pretendo, sería como un ideal si lo logran, pero no es lo que pretendo, pero sí que lo hagan como ustedes quieran, libre. ¿Está bien? En sí eso va a ser el examen.
El tiempo, les aseguro que recontra sobra. Es un examen que, escribiéndolo en Word, en una letra común y corriente, les puede llevar una carilla y media. No más que eso. El que me entrega 7 hojas es porque está mandando cosas de la teoría. Está copiando teoría y pegándola. Si llegan a elaborar 7 hojas propias, bueno, genial. Pero tampoco es lo que se pide, insisto, no estamos buscando que escriban un libro, sino que vayan mostrando cómo entienden los temas y cómo los relacionan. Y además hay una realidad en esta cursada, y es que acá lo importante es aprender los temas, comprenderlos y prepararnos todos para el examen final, que es en el momento de evaluación real que tiene la materia, porque los parciales hay que pasarlos, hay que aprobarlos, pero como les dije, están ustedes en su casa, es a libro abierto, tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo, pueden consultar con quien quieran. Para mí esa no es la evaluación importante. La evaluación que vale es la del examen final, que en época previa a la pandemia el examen final era presencial, que ahora es virtual pero con tiempo. Entonces no es que tienen 24 horas, sino que tienen 2. Y es un examen pensado para ese tiempo. ¿Sí? Como yo les digo en la presentación de la materia, acá lo importante no es aprobar, es aprender. ¿Sí? Acá la idea es que ustedes se saquen todas las dudas que tengan acerca de los conceptos de la materia para después poder llevarlos al final sin ningún tipo de problema. ¿Bien? Bueno, dicho todo esto, primero no sé si tienen alguna duda acerca de la evaluación. No. No. Bueno, muy importante, se manda por mail el examen, ¿sí? No se sube a ningún foro. Examen que se suba a un foro, lamentablemente, es examen que tengo que desaprobar, porque lo están dejando visible para todos sus compañeros. Se manda por correo interno a mí, no a todos los compañeros. Y hay muchos que le pifian a veces y en lugar de responder, pueden responder a todos. Les debe haber pasado de recibir un mail de un compañero que decía simplemente hola, y porque lo mandó a todo el mundo. Entonces, con un examen hay que tener mucho cuidado. Y después un consejo extra, porque ya me ha pasado muchas veces, revisen varias veces qué archivo están enviando. ¿Sí? Todos los cuatrimestres, un alumno al menos, de todos los alumnos que tengo, me envía un examen de otro parcial, de otra materia. ¿Está bien? Entonces, péguenle una chequeada antes de mandarlo, pónganle el nombre de la materia, el nombre de ustedes al archivo, como para no tener duda y después ir copiarlo y adjuntarlo. Si alguno quiere responder en el mismo cuerpo del mail, también lo puede hacer, si no es necesario que sea un archivo adjunto. Pueden tipearlo en el cuerpo del mail o pegarlo en el cuerpo del mail y ya está. ¿Bien? Bueno. ¿Consultas o estamos bien ahí? Bien, bien. Bueno, Profe. perfecto. Bien. Bueno, vamos entonces con los temas, ¿sí? Con la parte fuerte de la materia. La primera unidad, lo que empezamos a ver nosotros es principalmente el concepto de organización viable. Concepto de un autor argentino llamado Jorge Etkin, el cual empieza a analizar las organizaciones de hoy en día y a tratar de entender cómo podemos hacer para sobrevivir en un ambiente cambiante. ¿Sí? ¿Recuerdan algo de este concepto? De a uno, ¿eh? No se maten tampoco. Que si no, no se escucha todos a la vez. Vamos a repasarlo, ¿sí? El concepto de organización viable es una organización que principalmente, la primera característica que observamos es que perdura en el tiempo. ¿Sí? Hablamos de organizaciones durables. ¿Qué significa durables? No significa solamente que sobreviven, sino que logran generar bases para ser durables. ¿Sí? No están por casualidad. Ya me acordé de algo, y tienen que ser autosostenibles. Bien, bien, autosostenibles. Habla de la autoorganización, ¿sí? Que es que la misma organización pueda adaptarse. La autoorganización tiene que ver con adaptarse solo a los cambios, ¿sí? Adoptar los cambios del ambiente y poder adaptarse a esos cambios.
aquellos cambios que obviamente que le favorezcan, ¿no? O sea, que le favorezca la adaptación. Este tipo de organización viable, según Netkin, tiene que cumplir con 3 características. Tiene que ser recursiva, tiene que ser recursiva, reflexiva y tiene que lograr aprendizaje. ¿Sí? Recursividad, reflexividad y aprendizaje. Son los 3 ítems que marca principalmente Etkin que una organización tiene que tener para ser viable. ¿Se acuerdan que yo les di una actividad que era la de buscar organizaciones viables justamente y ustedes fueron buscando y encontrando distintas empresas que cumplen con estos requisitos? Insisto, lo más fácil para ver es que duran en el tiempo. Son organizaciones que han pasado muchas crisis. Pero también es una mirada a futuro, no es solamente actual. Es una proyección donde uno dice, esta empresa tiene con qué continuar. No va a desaparecer el día de mañana. Por eso es que muchos de los ejemplos terminaron siendo grandes empresas. Además porque también tenemos la información un poco más accesible. Bien, vamos a los 3 conceptos. Recursividad, reflexividad y aprendizaje. Recursividad es un concepto que es un tanto engañoso porque después, cuando vemos la unidad 2, también se habla de recursividad. Sin embargo, no significa lo mismo. ¿Sí? Los 2 autores lo tratan diferente. Ahora vamos a ver la recursividad según Etkin. Después vamos a ver la recursividad según Morin. Etkin lo que dice de recursividad es que las organizaciones necesitan mantener sus bases constitutivas. Por eso yo, cuando en el video que les enviaba, les decía que lo importante es la identidad de la organización, ¿sí? Lo que se está buscando es una organización que uno la pueda reconocer a diferencia de las demás. Y eso tiene que ver con características propias de la organización. Lo mismo que pasa con una persona, ¿sí? Una persona tiene determinados valores, determinada forma de ser, determinadas características propias que le identifican del resto. Lo mismo pasa con las organizaciones, pero lo que dice Etkin es que para que una organización sea viable, debe recurrir a esas características, debe poder acercarse a su forma de ser, a su esencia. Ante un problema, ante un inconveniente, la forma de resolución es mirar internamente, ver las bases constitutivas y resolverlo con esas bases. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí. Sí. Se los doy en un ejemplo para que vean lo importante del concepto de recursividad. Hace varios años, cuando empecé a dar esta materia, este ejemplo era mucho mejor porque éramos todos más jóvenes y todos lo tenían mucho más fresco el ejemplo. Vamos a hablar del año 2001 en Argentina. Los que lo vivieron, calculo que lo recuerdan. Fue un año bastante caótico, un año de mucha inestabilidad económica y política, que derivó en una crisis muy grande para las organizaciones. Después de esa crisis del 2001, durante el 2002, hubo una empresa multinacional con sucursal en Argentina llamada Gillette. ¿Ubican a Gillette? ¿A qué se dedica Gillette? Acariciar gente, dice Ricardo. Las maquinitas de afeitar. ¿Estamos Bueno, todos de marca acuerdo? Gillette, claro. En parte es acariciar gente, no vamos a decir que no. Las maquinitas de afeitar. Ok, Gillette se encuentra con la misma crisis que todas las empresas y la sucursal de Argentina decide, el gerente de Argentina decide armar una compañía financiera en paralelo. Era un momento de iliquidez en el mercado, no había dinero, no había posibilidad de conseguir dinero. ¿Se acuerdan que habían aparecido el Patacón, el Lecop y un montón de monedas, de cuasi monedas en distintas provincias? Entonces, en esa situación de iliquidez, arman una compañía financiera que lo que hacía era prestar dinero y la gente lo tenía que devolver a altas tasas de interés. ¿Sí? Cuando hay poco dinero, las tasas de interés son altas. Bien, durante el 2002 funcionó esta compañía secundaria y logró financiar toda la operatoria de Gillette Argentina. El gerente de Argentina, se imaginan ustedes, estaba súper contento, era una de las pocas compañías que les había ido bien en ese año,
lo llama el gerente general de Gillette, ¿sí? Desde la casa matriz. Entonces lo llama el gerente de Argentina y le dice, bueno, cuénteme, usted me dijeron que le está yendo bien, a pesar de la crisis del país. Imagínense ustedes un gerente argentino. El tipo se agrandó como corcho en el agua y empezó a contar todo lo que habían hecho, bueno, y con toda esta compañía financiera que armaron. El gerente general de Gillette le dice, bueno, muy bien, vamos a hacer dos cosas. Lo primero que vamos a hacer es, usted va a desarmar esa compañía que acaba de crear, va a tirar todo para atrás, y lo segundo que vamos a hacer es que usted está despedido. Y el gerente de Gillette Argentina no entendía nada. O sea, a un argentino que había ganado plata para la compañía lo estaban despidiendo por ganar plata. Imagínense, en nuestra idiosincrasia no entra nunca eso. ¿Pero por qué? Este gerente le preguntó por qué, y el gerente general le dijo, esto es muy simple, nosotros somos Gillette. Nos dedicamos a fabricar y vender maquinitas de afeitar. Si tenemos una crisis, la vamos a resolver fabricando y vendiendo maquinitas de afeitar. Si usted no tiene dinero, lo que tiene que hacer es fabricar y vender mayor cantidad de maquinitas de afeitar. Porque somos Gillette. Primero porque se imaginan ustedes que a Gillette Internacional el mercado argentino le resulta así de chiquitito y que le vaya mal en la Argentina no les generaba nada. Pero al margen de eso, tenían que respetar una marca, el nombre de una marca. Lo que ellos decían es, nosotros no podemos permitir que se manche la imagen de Gillette. Gillette es conocida en el mundo por sus maquinitas de afeitar, no como una compañía financiera. Por eso es que lo echaron a este gerente. Pero Eso la compañía financiera, digamos, era un paralelo a Gillette. era un paralelo a Gillette, sí, no recuerdo yo si lo habían hecho o no con el nombre de Gillette. Pero la idea base es esto de, hay un problema, lo resolvemos siendo nosotros, no siendo otra cosa. No nos transformamos en otra compañía. Las soluciones las tenemos que encontrar en nosotros. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de ser una organización viable. Si la solución es un manotazo de ahogado, de hoy pongo una compañía financiera porque hoy es necesario, y mañana la desarmo, ¿qué me asegura que la próxima crisis la voy a poder superar? Esta vez tuve este manotazo de ahogado, pero no sé si lo voy a tener siempre. Cuando hablamos de viabilidad, hablamos justamente de una empresa que tenga bases sólidas. Una empresa que esté desarrollada y que esas bases de desarrollo le permitan afrontar los distintos cambios del ambiente. O sea que ¿Bien? esa adaptabilidad que tiene que tener al contexto o al entorno, para que sea viable, tiene que ser adaptable, pero sí o sí, sin perder su identidad. Exactamente, manteniendo sus rasgos constitutivos. Una consulta, el concepto es clarísimo, pero también depende de la cultura de la empresa, porque hoy una palabra que se usa mucho, no sé si tanto a nivel empresarial, es la resiliencia. Si una empresa tiene un problema, me imagino que sus directivos tienen que encontrar una solución a ese problema. Quizás no sea la cultura de Gillette crear una empresa paralela para solucionar un problema que ya existía y que no fue originado por su propia organización. Pero me parece que no sé si se cumple siempre esa idea de seguir con su propia filosofía. No se cumple siempre. Estamos de acuerdo que no se cumple siempre. El tema es que así nos va también, porque no se cumpla siempre. ¿Por qué? Porque estas soluciones a corto plazo, esta cuestión de lo atamos con alambre, esta cuestión de salir de la crisis y salir del paso, nos ha llevado históricamente a caer de vuelta en otra crisis. Los argentinos estamos muy orgullosos de poder pilotear las crisis. Y sin embargo, tendríamos que estar bastante mal con nosotros mismos porque siempre caemos en las crisis. Entonces las Profesor, piloteamos porque caemos. justamente iba a hacer referencia a ello. O sea, no podemos, me parece, identificarnos del modelo argentino con una empresa internacional. Creo que antes de tomar una decisión de este tipo hay que consultarlo, planificarlo, entregar el documento como corresponde, ser aprobado y después ver si se adapta o no se adapta. La mentalidad, Sí. el problema que tenemos los argentinos es eso, que buscamos la solución para nosotros mismos sin pensar de que estamos representando una empresa internacional. Digo esto porque he representado empresas de este tipo y la verdad que
cada vez que se hace hay que presentar hasta el documento de mi bisabuelo, ¿no? Claro, claro, la bajada de línea es muy clara. Lo curioso de todo esto es que el que está mencionando, el autor que estamos leyendo que menciona esto es Jorge Etkin, que es un autor argentino, que es profesor en la UBA, y que lo plantea no para empresas multinacionales. O sea, el ejemplo que yo traigo es el de una empresa multinacional, pero esto se plantea para todas las organizaciones que buscan la viabilidad, ¿sí? Según Etkin, no quiere decir que sea así para todo el mundo, según Etkin esto es necesario. Lo que él plantea es lo siguiente: cuando una empresa pierde la identidad, cuando una empresa modifica sus formas de hacer, lo que está haciendo no es manteniendo la viabilidad, sino que lo que está haciendo es, él lo llama refundarse, ¿sí? Refundarse significa estamos armando una organización nueva. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con ciertos parámetros base que tiene cualquier organización, que La son visión, la el misión. concepto exacto: visión, misión y valores, que son 3 conceptos que son los que marcan el destino de esa organización, hacia dónde va. Si yo modifico eso, lo que dice Etkin es, está bien, lo podés hacer, pero tenés que saber de que no sos la misma organización a partir de ahora. Sos una organización nueva, refundada. ¿Sí? Entonces, ahí rompe con la viabilidad, porque la viabilidad representa la continuidad en el tiempo. Bien, no está mal el refundarse, lo que sí es, no aplica a este concepto de viabilidad. Sí, pero profesor, se pierde el prestigio también al Sí, refundarse. pero bueno, muchas veces llega un momento que tenés que dar un golpe de timón y porque ya la cosa no da para más. Si vos quedás apretado y agarrado siempre a tu identidad original, no sé, querés ser la empresa número 1 en máquinas de coser y de golpe se dejan de utilizar las máquinas de coser y en algún momento tenés que meter un volantazo. Bueno, Pregúntenle a Blockbuster si no. pasó con Kodak. El año pasado se transformó en un laboratorio de industria farmacéutica. Ujú, O algunas textiles que empezaron a hacer barbijos. tal cual. Por eso, pero a ver, si vos sos una compañía textil y hacías remeras y de golpe decís, bueno, voy a empezar a hacer barbijos también, pero seguís haciendo remeras, estás ampliando el espectro de tu trabajo, pero vos seguís siendo una compañía textil. No te fuiste a hacer otra cosa. Yo el ejemplo que siempre doy de corte de viabilidad es el siguiente. Imagínense ustedes que tienen una empresa que vende, no sé, tornillos. Y un cliente grande no me puede pagar y me paga con 4 autos. Me da los 4 vehículos en lugar de darme el dinero. Entonces yo agarro y digo, bueno, a ver, estos 4 autos, ¿qué hago? Bueno, ya fue, los vendo. Cuando los voy a vender, me doy cuenta que saco un poco más de dinero de lo que el cliente me debía. Entonces digo, ¿qué hago con este sobrante? Bueno, compro más autos. Y empiezo a comprar y vender autos. Si yo me empiezo a desviar y empiezo a utilizar eso como una actividad fuerte mía, no puedo decir que soy la misma empresa, porque soy la empresa que fabrica tornillos y compra y vende autos. Ya no soy más la empresa que fabrica tornillos. ¿Se entiende? O sea, mi visión, cuando yo creé la organización, era ser la compañía número 1 de venta de tornillos de la Argentina. Si estoy comprando y vendiendo autos, me estoy alejando de mi visión. Otro ejemplo, saliendo de las organizaciones y llevándolo a la cuestión personal, un alumno que arranca una carrera con la visión del día de mañana de dedicarse a eso y después pega un buen trabajo y empieza a desarrollarse más en ese buen trabajo que pega y no en la carrera que estaba estudiando. Se empieza a desviar del camino. No está mal desviarse del camino, quizás encontró un camino nuevo, pero no podemos decir que es el mismo alumno que arrancó la carrera. ¿Se entiende? El ejemplo puede ser Falabella también, que solamente empezaron a vender electrodomésticos y también después empezaron a dar préstamos o a vender pasajes aéreos o paquetes de turismo y se dedicaron a eso también. Sí, sí. Hoy no sé si es el mejor ejemplo Falabella porque justamente está en crisis y se está yendo del país, pero sí en cuanto a esto de hacer una apertura tan grande del negocio, de que ya no es el mismo negocio de antes. ¿Alguien puede decir que Coto es lo mismo que cuando empezó? No, no es lo mismo. Coto era una carnicería y hoy es un hipermercado.
Bueno, igual capaz Falabella, el negocio en sí de Falabella, capaz en sí es como una financiera de productos más que un lugar de ventas, entonces habría que pensar cuál es el negocio en sí de Falabella cuando se armó, ¿no? Al margen capaz de la Claro, idea que tal tiene. cual. Habría que El ver cuál negocio era de la Falabella, visión original. Ujú. Claro. el negocio original de Falabella, y lo digo porque transito mucho Chile por distintas razones, es la indumentaria, de todo tipo. Así comenzó. Bien, bueno, si hoy lo conocemos más porque da préstamos que porque venda ropa, claramente ha modificado parte de su esencia, de su forma de ser, de su visión y de su misión. Su misión, no su misión, que todo junto es otra cosa. Les cuento una cuestión nada más, ¿sí? Porque si ya tuvieron reuniones por Meet, la diferencia entre Meet y Zoom. Zoom dura 40 minutos. Por lo tanto, cuando se corte la reunión, como seguramente nos quedan 5 minutos ahora, nos van a quedar temas para hablar, volvemos a entrar con la misma dirección que entraron ahora, ¿sí? Volvemos a ingresar de la misma forma. Bueno, les decía, para ser una organización viable cumple 3 requisitos. Recursividad. El segundo requisito es el de reflexividad. Tiene que ver con una mirada crítica hacia la misma organización. ¿Sí? La organización logra ser reflexiva cuando logra analizarse y poder ver cuáles son sus defectos y cuáles son sus virtudes. Etkin lo que dice es no alcanza solamente con tener una identidad propia, también tenemos que poder ser críticos con nosotros mismos para a partir de eso tratar de mejorar aquellas falencias que tenemos. ¿Sí? Entonces no alcanza solamente con la identidad, la recursividad requiere también de la reflexividad. ¿Bien? Claro, entonces si es recursiva, necesariamente es reflexiva también. No necesariamente, porque vos podés estar continuamente mirando tu propia identidad y no darte cuenta de cuáles son tus defectos. Hay un caso que yo daba como parcial hace unos años, claramente no lo voy a tomar ahora porque se los estoy contando, que era una empresa de computación que se llamaba One, que era el predecesor de lo que hoy conocemos como el Word. Bueno, One tenía en la década de 70 una computadora con un procesador de textos. El tipo logró estar entre las compañías más importantes del mundo y en menos de 10 años, a pesar de enamorarse de su propia identidad y de estar orgulloso de lo que estaba haciendo, en menos de 10 años presentó quiebra. ¿Por qué? Porque se quedó con su propia identidad, pero no pudo ver cuáles eran sus defectos. El principal defecto que tenía One era que el software iba junto con el hardware. Y vino una compañía a unirse con One, y One le dijo que no, y era una compañía llamada IBM. IBM le proponía, yo pongo el hard y vos pones el soft. Y One dijo, no, de ninguna manera. Yo soy One, yo me encargo de todo, me va muy bien, así que no. Después se le acercó otra compañía, una compañía nueva, chiquitita, que recién estaba empezando. Y Juan, cual vedette, dijo, este se viene a colgar de mí. No, andate, flaco. La compañía que se acercó a Juan era Apple. ¿Quién conoce IBM? ¿Quién conoce Apple? ¿Y quién conoce Juan? Es la pregunta. Claramente Juan se quedó en su propia recursividad y la recursividad fue tan profunda que no logró ser reflexivo, no logró ver qué era lo que pasaba. ¿Sí? Por eso no necesariamente una va ligada con la otra. No, por el contrario, una puede causar la otra. ¿Cómo sería eso? Y esto que decimos, que uno como estar tan metido en la identidad, o como no ser flexible, no poder estar atento al entorno, a lo que sucede, a poder cambiar algo. Te lleve a alguien, no poder ser reflexivo. Claro. Claro. Uh-huh. Sí, uno te puede impedir el otro. Bien. Bueno, y el tercer punto es el punto del aprendizaje. El aprendizaje organizacional, ¿sí? Las organizaciones necesitan aprender. No alcanza con verse a sí mismo, sino que también tiene que incorporar información de afuera. Este aprendizaje se produce de muchas maneras. De hecho, bueno, nosotros tenemos un capítulo específico que habla de aprendizaje, que es el capítulo 3. Así que lo podemos linkear directamente ahí.
ustedes vieron que hay distintos tipos de aprendizaje. Hablamos de aprendizaje generativo y de aprendizaje adaptativo. Los dos aprendizajes son necesarios. Pero lo que dice Etkin es, una organización necesita aprender para poder ser viable, para poder autoorganizarse y para poder perdurar en el tiempo. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, se está por cortar, así que cortamos y entramos de vuelta. ¿Está bien? Ahí seguimos.